como recomendamos en la parte de filosofía, es ver justamente de dónde proviene, ¿no? Dice, el programa filosófico político de Rousseau. Entonces acá estamos hablando de Rousseau. Hay un detalle muy interesante acá entonces, ¿no? Sí, este personaje me viene a la mente el republicanismo y toda su concepción acerca de lo que vendría a ser el contrato social, ¿no? Sí, esa es la idea que viene a mi cabeza. Bien, a continuación entonces vamos a lo siguiente. Dice, frente a la necesidad de la cooperación social para la supervivencia de la especie humana, resulta indispensable para Rousseau sentar las bases justas para la convivencia social bajo instituciones políticas. Es decir, él considera entonces que para una buena cooperación social, ¿qué va a ser necesario? Va a ser necesario el poder llegar a presentar las bases justas intermediadas por las entidades políticas. Eso es lo que se va a llegar a considerar a partir de ello, ¿ya? Muy bien. Estas bases justas son las que les permitirán a los seres humanos recobrar su libertad e igualdad esenciales a su naturaleza, perdidas a través de la opresión y la iniquidad social que se ha legitimado mediante el contrato fraudulento. Rousseau plantea el problema de la siguiente manera. Esta dificultad aplicada a mi tema puede anunciarse en los siguientes términos. Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por el cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca sin embargo más que a sí mismo, y pueda tan libre como antes, y quede tan libre como antes. Tal es el problema fundamental al que da solución el contrato social. Es decir, con lo que estamos viendo, sucede entonces que Rousseau le está dando valor al contrato social porque sería el único medio por el cual se establecería la coordinación social, y eso legitimado a través de las instituciones políticas. Eso es lo que nos está diciendo el texto hasta ahorita, ¿ya? Este problema puede entenderse como la forma mediante la cual podemos unirnos con los demás sin sacrificar nuestra libertad esencial y de esta manera poder promover nuestros intereses fundamentales en el marco social que se origina en el pacto fundante. La respuesta a este problema se encuentra en la definición del contenido normativo el contenido normativo del contrato en la que todos los participantes acuerdan. O sea, ¿qué es eso? El contrato social. El consenso sobre las bases justas de la organización social se consolida entonces como la única forma legítima para el establecimiento de los términos de la cooperación social y como el mecanismo de legitimación de la obligación política. Este contenido es definido por el ginebrino en los siguientes términos. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, o sea, participa para que todos lleguen a tener una relevancia en el momento de expresar el contrato social. Y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte indivisible del todo. Por lo tanto, se le está dando valor hacia la participación de todos para la activación del contrato social, el cual permitiría establecer la coordinación social regulada mediante las entidades políticas. ¿Listo? Muy bien. Lo que he hecho es parafrasear un poco el texto para que resulte un poco más sencillo, ¿ya? De acuerdo al texto, lo que permitiría el contrato social es, desde la perspectiva de Rousseau, entonces, ¿qué nos está permitiendo el contrato social desde la manera como lo está entendiendo este personaje? ¿Qué vendría a llegar a ser entonces a raíz de ello? El valor de la libertad y la igualdad para una mejor convivencia, eludiendo su importancia, el consenso, eludiendo no está apartando, al contrario, está considerando importante, relevante. Entonces, esto no puede ser, ¿ya? ¿Listo? La integración de los individuos para el manejo de la legitimación de la sociedad en base a la libertad y favoreciendo las propiedades o bienes como base de su desarrollo. En este caso,
¿Qué implicaría? Bueno, estamos llegando a considerar sobre todo un detalle acá que de la cual es importante tener en cuenta. Dice, ¿no? La integración de los individuos para el manejo de la legitimación de la sociedad en base a la libertad y favoreciendo a las propiedades o bienes como base de su desarrollo. Aquí el detalle está en que las propiedades no llegan a considerarse como base del desarrollo. Claro, además la parte legitimada, eso no pertenece a la sociedad. La parte legitimada le pertenece a la política, a los entes políticos, a ellos les pertenece la parte legitimada. Claro, la determinación de la obligación política para asegurar el desarrollo de la convivencia social, así como las libertades condicionadas políticamente, no, pues no hay una condición allí. El establecimiento de ¿qué permite el contrato social? Es el establecimiento de directivas que favorezcan a la convivencia social de forma institucionalizada. Claro, muy bien, porque de esa manera, ¿quién lo va a dirigir? Lo va a dirigir los entes políticos. Ellos son los que se van a llegar a encargar precisamente de eso. Claro, muy bien, muchachos. Eso tiene que ver entonces, ¿ya? ¿Listo? Excelente. Por otro lado, de acuerdo a lo referido en el texto, el pacto fundante, ¿a quién hace referencia? El pacto fundante. Eso corresponde al contrato social. Muy bien, excelente, muchachos. Eso es lo que nos va a permitir entonces la mejor pues coordinación social, ¿no? Según el texto. Del texto ahora se puede inferir que, a ver, vamos a ver, ¿qué se puede inferir, no? Se puede inferir del texto. La obligatoriedad política cumpliría su labor direccionante de la sociedad siempre que la sociedad acceda voluntariamente a la reconstrucción de la libertad demarcada por instituciones políticas. La obligatoriedad política, dice, ¿no? Cumpliría su labor de la sociedad siempre que la sociedad acceda voluntariamente a la reconstrucción. No es que vaya a acceder voluntariamente a la reconstrucción, ¿no? Esto no corresponde. Claro, ¿no? Porque es parte de lo que se está llegando a valorar dentro del contrato social, no por la obligatoriedad política. No es parte de la obligatoriedad política, sino lo que se valora en el contrato social, que es diferente. La libertad e igualdad en las sociedades se garantizaría mediante el consenso de la voluntad general y la forma controlada, de forma legitimada por las entidades políticas. Claro. ¿A partir de qué? A partir de el contrato social. Claro, muy bien, muchachos, excelente, ¿no? Sí, pues tiene que ver con eso, porque eso es lo que nos está hablando también en relación al texto, ¿no? Estamos relacionando, concatenando ideas, ¿no? Claro, muy bien, chicos, ¿no? Entonces, eso implicaría, el contrato social no pretende conservar las condiciones de legitimar el desarrollo y la convivencia, lejos de la voluntad, no es parte de, no puede ser lejos, ¿no? Está representándolo de esa manera, ¿no? Los mecanismos políticos establecidos en el contrato llevarían inexorablemente a la manipulación y a la dependencia de las condiciones legales de la libertad y la igualdad. No habla de manipulación ni de dependencia, además no hay forma de poderlo deducir a partir del texto, ¿no? Por lo tanto, ¿qué implicaría? Excelente, muchachos, corresponde eso a la alternativa letra B de bueno. Alternativa letra B de bueno, ¿no? Claro, excelente. Excelente, muchachos. Alternativa, entonces, letra B de bueno, ¿ya? Muy bien. Listo, excelente. Bien, vámonos ahora con nuestra siguiente expresión, ¿no? Listo, está muy bien. Lo están haciendo genial, ¿no? Muy bien, chicos. Listo, vamos, que falta poco. Dice a continuación. Dice, la filosofía de la ciencia, aún estamos vivos. La filosofía de la ciencia implica una reflexión filosófica sobre la ciencia. Los filósofos de esta rama no plantean cuestiones científicas, eso es tarea de los científicos, claro, ¿no? Si no, recuerden que es un conector muy importante, si no,
es lo que nos va a permitir el valor. Entonces, ¿de qué trata la reflexión filosófica sobre la ciencia? Plantea cuestiones sobre la ciencia, o sea, se pregunta acerca de la ciencia. Por ejemplo, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es lo que distingue la ciencia de lo que no es? ¿Cuál es el papel de la observación en la ciencia? ¿Cómo progresa la ciencia? Otras cuestiones se centran en conceptos que amplían la ciencia, como por ejemplo, ¿qué es la ley natural? Otra cuestión filosófica es hasta qué punto está justificando que supongamos que las entidades que no se observan son reales. Por ejemplo, debemos de suponer que los electrones existen o que son ficciones útiles. Ya, muy bien, puntual nada más, ¿no? Listo, entonces acá hay una diferencia en sí entre lo que es la filosofía de la ciencia. La ciencia tiende a asuntos o temas científicos, mientras que la filosofía de la ciencia reflexiona y se pregunta sobre la ciencia. A continuación, teniendo en cuenta el texto, señale la interrogante planteada por los filósofos de la ciencia. ¿Cuál sería una afirmación de los filósofos de la ciencia? Alternativa, letra C de casa. ¿De qué forma favorece la tecnología en el papel de la ciencia? Claro. Muy bien, muchachos, tendría que ver con ello. ¿Por qué? Porque precisamente eso es reflexión, pues, ¿no? Claro, claro, efectivamente, ¿no? Entonces es lo que te va a permitir ello, ¿no? ¿Cuál es el alcance de nuestro conocimiento? Bueno, esto es muy amplio. Además, esto puede estar referido más hacia un ámbito nociológico, no hacia el campo de la ciencia. Claro, efectivamente. Y las demás tienen que ver con preguntas que haría un científico, no un filósofo de la ciencia, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que va a suceder a partir de ello, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Ya? Listo, muy bien. ¿Qué canta? Así es, listo, muy bien, muy bien. Eso es lo que va a suceder a partir de eso, ¿no? ¿Sí? Eso vendría a ser entonces la 4, sería alternativa, letra C de casita, ¿no? Claro, muy bien, de epistemología es el tema, ¿no? La preocupación de la filosofía sobre la ciencia radica ¿en dónde radicaría entonces, no? En este caso, en encontrar pruebas para las teorías, en buscar soluciones a problemas selectos, a cavilar sobre la naturaleza y fines, a plantearse cuestiones científicas. Entonces, ¿qué haría la filosofía de la ciencia? La filosofía de la ciencia se enfocaría hacia cavilar sobre su naturaleza y fines. Muy bien, jovencitos. Tiene que ver entonces con ello, ¿no? Sí, excelente, ¿eh? Listo, muy bien. 5, entonces, alternativa, letra de edad. 5, entonces, jovencitos, alternativa, letra de edad. ¿Ya? Muy bien, chicos. 5, entonces sería alternativa, letra de edad, ¿no? Excelente. Muy bien. Seguimos. ¿Se puede deducir del texto que? Entonces hay un detalle aquí y ahora, ¿no? Aquí y ahora. ¿Se puede deducir del texto que? Entonces, ¿qué encontramos a partir de ello? Dice, el desenvolvimiento de la actividad científica dista de la realizada por la filosofía de la ciencia en cuanto a la aplicabilidad de instrumentos y técnicas que permitan fundamentar cuestionamientos generales sobre la ciencia en sí misma. Bueno, pues la actividad científica no se enfoca hacia hacer generalidades. Entonces esto no pertenece, ¿no? Pues no se enfoca hacia ello, ¿no? De esa manera. ¿Ya, muchachos? Entonces en este caso no correspondería, no, pues, ¿no? Eso no correspondería, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, en ese sentido entonces, ¿no? Listo, ahora sí. Listo, muy bien. A continuación entonces, listo, muy bien. ¿Me escuchan? Sí, se capta la idea. ¿Sí? ¿Todo está bien? Listo, muy bien. Seguimos.
La filosofía de la ciencia depende de la existencia de la ciencia y de la actividad científica para preguntarse sobre esta, enfocándose en condiciones particulares del conocimiento. Uh-huh. Hay un detalle entonces acá de lo que estamos tomando en cuenta. Recuerden que cuando nos referimos acerca de la filosofía de la ciencia, pregunta generalidades. En cambio, la actividad científica es específica. ¿Por qué? Porque se centra en un objeto de estudio. Claro, se centra en un objeto de estudio. Por lo tanto, entonces no puede llegar a ser por eso, ¿no? Claro. La actividad científica, a diferencia de la filosofía de la ciencia, utiliza los conocimientos y por tanto se desenvuelve en un sentido pragmático como la solución de problemas. ¿Esto es cierto? Sí es cierto, pero el texto no nos habla de eso. Pero sí es cierto, pues, ¿no? Claro. La actividad de la filosofía de la ciencia se centra en cuestionamientos que abarcan representaciones generales de lo referido a la ciencia. Claro, muy bien, muchachos. Alternativa entonces sería alternativa letra de dado, ¿no? Correcto, eso sería. Alternativa, entonces, en este caso, letra de dado. La actividad de la filosofía de la ciencia se centra en cuestionamientos que abarcan representaciones generales. Claro, muy bien. Eso es lo que va a llegar a suceder, ¿no? Muy bien, efectivamente. La alternativa entonces sería alternativa letra D, ¿ya? Claro, eso es lo que va a pasar, ¿ya? Muy bien. Alternativa entonces sería letra D, ¿no? La letra D de casa. La letra D de casa, dicen, ¿no? Muy bien, la letra D de cachimbo. Sí, pues, ¿no? Efectivamente, ¿no? No, pues claro, la letra C es correcta en el sentido realista de la ciencia, pero según el texto no nos habla nada de eso, pues. No nos habla de la actividad funcional de la ciencia y que es pragmática y que la solución del problema, no nos habla nada de la solución del problema. Claro, ¿ya? Entonces eso es lo que va a llegar a suceder, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces la 6, por eso corresponde a la alternativa letra B de bueno, ¿ya? Muy bien, entonces eso va a suceder, ¿no? Ya salió la tamalera. Muy bien. Y a continuación, están muertos. Muy bien, chicos, seguimos avanzando entonces, ¿no? Muy bien. Ahora sí, muy bien. La letra D de casa, dice, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí pasa de todo, chicos. Muy bien, vamos ahora a la número 7, ¿no? Vamos a la número 7. En la siguiente imagen de André Breton se valora un mundo absurdo, ilógico, donde la razón no puede dominar al subconsciente, siendo la expresión artística perteneciente al movimiento denominado. ¿Cuál sería el movimiento? Claro, muy bien. Si estamos hablando de lo absurdo y de lo ilógico, palabras claves, donde la razón no puede dominar al subconsciente, entonces, ¿esto qué vendría a ser? Esto vendría a ser el llamado surrealismo. Claro, excelente, muchachos. Ajá. Muy bien, eso vendría a ser. Y es aquí donde se toma en cuenta el subconsciente. ¿Y eso por qué? Por influencia de Freud. Freud es justamente el personaje que le da un gran valor acerca del ámbito onírico. Y es aquí donde los surrealistas también le dan una gran importancia para poder plasmar lo que serían los sueños. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que va a pasar. Cuando se habla acerca del expresionismo, claro, muy bien, Salvador Dalí, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Claro que sí, muy bien, excelente, muchachos. Salvador Dalí, pues, ¿no? Que tiene sus bigotitos así, ¿no? Tipo Camilo, ¿no? Entonces, en este caso, es lo que vemos en ese sentido, ¿no? Creo que Camilo le ha copiado a la nueva versión de Salvador Dalí, creo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Creo que le echa gel a su bigote. Muy bien, ¿no? Y sí, le echa moco de gorila también. Y en tal caso, sí, efectivamente, el expresionismo tiene que ver más con las manifestaciones afectivas, la parte de la expresión de los sentimientos, como por ejemplo en el caso de El grito, por ejemplo, ¿no? De Edvard Munch. El grito, eso por ejemplo sería expresionismo. ¿Por qué? Porque le da valor sobre todo a la respuesta afectiva o emocional que pueda llegar a tener pues el protagonista de la historia, ¿no? Ajá. Entonces eso es lo que va a suceder en ese sentido, ¿no? En el TikToker.
Eso implicaría entonces el expresionismo. Ese es el expresionismo, ¿no? ¿Han visto la imagen del grito, ¿no? Ese de Edvard Munch. Entonces es donde presenta la desesperación, la desesperanza de la situación, ¿no? El grito de la naturaleza, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, eso es a lo que hace referencia. Ese es el expresionismo, por ejemplo, ¿no? Claro, porque refiere más bien en este caso hacia una manifestación, pero de tipo pues afectiva, ¿no? Claro, y esa condición es la que se ve justamente pues reflejada también en este caso, ¿ya? El impresionismo es aquel movimiento artístico, pero en donde se le da valor hacia... Ahí está, por ejemplo, ¿no? Ahí está su compañera, pues, ha mostrado ahí el grito, ahí está ese de Edvard Munch. Claro, ese es justamente el expresionismo, porque se centra en la manifestación, pues, ¿no? En la expresión, ¿no? Y ahí esa es la nueva versión del grito. Claro, ahí está, por ejemplo, ¿no? Es la nueva versión del grito de batalla. Entonces, eso, por ejemplo, también se da, ¿no? Entonces, ese es el impresionismo. En cambio, el impresionismo se centra en los colores. El impresionismo se centra en los colores, se centra en el brillo, se centra en la luminosidad. Ese es el impresionismo. Claro, entonces, en este caso, le da mayor valor, sobre todo, pues, hacia la parte de los colores, en pocas palabras, ¿no? ¿Sí? Se refiere a eso, la intensidad que pueden mostrar también los colores. ¿Ah? Eso es lo que va a suceder a partir de eso, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Ahí sí están despiertos. Fue lo único que me mantiene. Claro, efectivamente. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Es una de las maneras en las cuales encontramos, pues, ¿no? Esta referencia. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Esa es parte de un impresionismo, podríamos referir. Sí, pues, ¿no? Por la intensidad de los colores, pues. La intensidad de los colores, el brillo, ¿no? Entonces, eso es justamente la parte del impresionismo, pues, ¿no? Que se le va a dar valor justamente hacia ello, ¿no? Claro, así es que bastante realista, pues, ¿no? Se enfoca a eso, ¿no? Claro, entonces eso esa es la circunstancia que se va a llegar a presentar, ¿no? Muy bien. Listo para explicar nada más, ¿no? Un aspecto puntual, ¿ya? Listo, continuamos. Entonces, seguimos. Para generar impacto en el medio social, este movimiento artístico se centró en los símbolos populares que generan realce e influencia en las masas. Así es como puede apreciarse la expresión artística de Andy Warhol en su pintura de Michael Jackson. Pero referido al movimiento artístico, ¿a quién se le refiere? Muy bien, así es, excelente, ¿no? Se refiere aquí entonces al arte pop, claro, ¿no? No creo que lo hayan sabido, no, por eso es que como Michael Jackson es el rey del pop, entonces con él va el arte pop. No, no se trata de eso, ¿no? Se trata justamente porque el arte pop es el arte popular, el arte que llega a impactar en las masas, pues, ¿no? Claro, muy bien. No creo que lo haya sacado por eso, ¿no? Ah, entonces el rey del pop, ¿no? Es el arte pop, porque va con él. No, pues no se trata de eso, ¿no? Sino porque el arte popular, pues, ¿no? Claro, yo sí lo saqué así. Todos chicos son amor. Entonces, ¿qué implicaría ahí? Es la letra C, pues, ¿no? El arte pop, porque genera un impacto, sobre todo a nivel social, ¿ya? Muy bien, lo saqué por Descartes. Todos chicos sí pasa. Listo, muy bien, jovencitos. Número 9, seguimos avanzando. Número 9. La número 9 es bastante peculiar, hay que tener mucho cuidado. Dice a continuación, ¿no? ¿Qué? En el arte contemporáneo, ¿cómo sería? No, el arte contemporáneo simplemente hace referencia a una mixtura. Hoy en día lo que tenemos es más bien una amalgama. Lo que tenemos hoy en día más es un eclecticismo. Claro, entonces, ¿qué hace? Pues juntan diversas formas, ¿no? Es más ecléctico. Claro, ¿no? Entonces eso es lo que va a suceder en ese sentido, ¿no? ¿Sí? En ese aspecto, ¿ya? Muy bien, vamos a la número 9. En la número 9 vamos a tener en cuenta el siguiente enunciado. Dice, en primer término, los hechos demuestran que muchos fenómenos no observados según un nivel determinado de desarrollo de la ciencia resultaron observables en otro nivel de desarrollo más alto. En segundo término, el hombre, al apoyarse en los datos obtenidos, que pueden ser indirectos también, logra avanzar más en el camino del conocimiento seguro de los fenómenos y de los conocimientos observables y no observables, en virtud de la capacidad del conocimiento y de la previsión científica. Podemos afirmar que
con respecto a la posibilidad del conocimiento, quien se exprese así asume una postura. Muy bien, entonces estamos dándole valor, mucho, pero mucho valor, hacia lo que va a llegar a ser el desarrollo en otro más alto, una forma de conocimiento más alto. Ajá, muy bien. Y los procesos observables y no observables en virtud de la capacidad de conocimiento y la... Claro. Entonces, de ser así, ¿qué vendría a ser? Tenemos ahí una tendencia muy importante a considerar, ¿no? A ver, ¿cuál sería? Ya, a ver, pero si dice, ya, pero si fuese el conocimiento más alto, algo de lo que trasciende en función al observable, entonces eso significa que se podría llegar a conocer eso más alto. ¿Y eso dónde estaría expresado? Eso estaría expresado, por ejemplo, en el campo de lo que se da, si es en el criticismo, significa que se podría conocer entonces el noúmeno, el noúmeno, está bien. ¿Por qué? Porque vendría a ser la esencia, pues. Claro, pero acá no nos está refiriendo acerca de ello. Está hablando acerca del poder llegar a alcanzar algo más alto y la posibilidad de llegar a conocer algo más alto, pero desde el punto de vista de la posibilidad del conocimiento. ¿Eso de dónde viene? Eso viene del denominado dogmatismo. Claro. El idealismo sería en relación a la esencia. Esencia. Claro, eso es lo que va a suceder, pues, muchachos. Entonces, en el caso de la posibilidad del conocimiento, esa es la parte dogmática. Si fuese para que sea idealismo, eso tendría que ver más con respecto a la esencia del conocimiento, ¿ya? Eso es lo que va a darse entonces a partir de ello, ¿ya? Sería por lo tanto el dogmatismo, por eso habla del conocimiento más alto. ¿Qué significa esto? Que está afirmando la posibilidad de llegar al conocimiento del universal, ¿ya? ¿Listo? De esa manera entonces es como se va a llegar a presentar, ¿no? Ajá. Cuando se habla acerca de una versión criticista, ¿no? La versión criticista estaría señalando, por ejemplo, en este caso, el valor tanto de lo sensorial como de lo cognitivo o de lo racional para poder entender y comprender el conocimiento. Ahora, aquí en el texto nos está señalando de que hay formas de conocimiento a la cual llegamos, pero que se establece en un primer momento a través de los sentidos. Pero eso no queda así, no queda ahí, sino que al final llegamos a una forma de conocimiento superior, dice, ¿no? Por eso dice al más elevado, y se centra de eso, como parte de la posibilidad de un conocimiento que se da arraigado a la ciencia. Ahí quién está, el dogmatismo, pues. Claro, no podría ser Kant, además, ¿por qué? Recuerden que Kant consideraba que el fundamento del conocimiento no puede llegar a ser solo la razón o solo la experiencia, pues. Claro, ¿no? Entonces, en este caso no podría llegar a darse a partir de ello, ¿no? Ajá, claro, claro que sí, ¿no? Eso va a suceder. Muy bien, chicos. Entonces ahí sería número 9, alternativa, entonces sería letra C de casa a partir de ello, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces con esa principal referencia. Listo, muy bien, chicos. Eso es lo que vamos a encontrar, ¿ya? Listo, estamos explicando entonces de manera muy puntual. Seguimos. En esta afirmación tenemos una expresión de Aristóteles, ¿no? El tema es sobre la ética, bajo la concepción de Aristóteles. A ver, dice, ¿no? Esto sospechamos que tiene que ver con la eudemonía, la felicidad, pero para eso logramos a través del justo medio, ¿no? Evitando los excesos, ¿no? Dice, todo el ser humano anhela la felicidad, eudemonía, a la que Aristóteles se refiere a una cierta manera de vivir, que para él no se trataba de un estado, sino de una actividad del hombre, y durante esta actividad surgen ciertas normas coherentes con la naturaleza humana, pero ella, siendo compleja y a menudo presentando tendencias opuestas, es necesario someterlas a ciertas normas o criterios racionales que le den equilibrio.
El logro de este equilibrio es lo que Aristóteles llama poseer la virtud, ¿no? El justo medio, pues, ¿no? El equilibrio, componente esencial de la felicidad. La virtud impide que las tendencias contrarias se pongan en choque, causando efectos destructivos para el ser humano. Se sabe también que el estudio acerca de la ética empezó con los filósofos griegos hace 25 siglos. Hoy día, su actuación se adelanta a los límites de la filosofía e innumerables investigaciones del conocimiento que se dedican a su estudio. Sociólogos, psicólogos, biólogos y muchos otros profesionales desarrollan trabajos respecto a la ética. Bien, en base al enunciado, en base al texto, según Aristóteles, la felicidad humana entonces deriva ¿de qué? Deriva del conocimiento pleno y esencial de la idea del bien. Eso es más de tipo platónico, ¿no? Platónico socrático, ¿no? Si queremos llamarlo tal vez incluso de esa manera. Eso es más platónico socrático, ¿no? Claro, muy bien. Elegir el criterio de utilidad en la mayoría, el utilitarismo no guarda relación con Aristóteles. El equilibrio racional de nuestras decisiones, que es lo que nos permite actuar bien, claro, ¿no? Del estado emocional pasajero y particular. Alternativa, muy bien, chicos. Letra C de casa. Claro, ¿no? Eso vendría a ser justamente, ¿no? Claro, porque es lo que nos va a permitir entonces llegar a establecer la regulación, ¿no? Y el equilibrio del comportamiento más adecuado o más oportuno. Se infiere que si la virtud es la base de nuestra felicidad, entonces ¿qué pasaría entonces si llegáramos a actuar de esta manera, no? ¿Qué implicaría? Elegiremos actos que produzcan consecuencias placenteras, evitaremos siempre el dolor y buscaremos satisfacciones, nos someteremos al dictado de los excesos irracionales, actuaremos a partir de los criterios racionales y prudenciales. Claro. Muy bien, jóvenes. Alternativa entonces letra D, ¿no? Muy bien, excelente muchachos, excelente. Entonces ese viene a ser uno de los principales aspectos que estamos viendo, ¿no? Al terminar su clase, Pedro discute con María sobre lo afirmado por uno de sus compañeros. Pablo ha dicho que hay fondos suficientes para implantar una renta universal básica. Así que debe ser cierto, lo que pasa es que están despilfarrando los presupuestos. Al respecto podemos afirmar que Pablo comete una falacia ¿de qué tipo? Ajá. ¿Y por qué sería la más adecuada ad verecundia? ¿Por qué creen que sería la más adecuada? Ajá. Muy bien, porque está apelando a la autoridad, ¿no? Claro, lo que pasa es que están despilfarrando los presupuestos, dice, ¿no? Claro, entonces en este caso, ¿qué implicaría ahí? Ad verecundia. Excelente, muchachos, ¿no? Tiene autoridad, ¿no? Claro, ¿no? Porque tiene autoridad, ¿no? Los fondos suficientes para implantar una renta, claro, muy bien. 14. Ricardo le ha pedido matrimonio a Josefa, pero ella considera de que aún tiene mucho tiempo de enamorados, además de recordarle de que ambos no han acabado la universidad ni cuentan con empleos estables. Y Ricardo le ha respondido que de no aceptar él se sentirá enojado, acongojado y que no podrá soportar semejante rechazo, que no podrá ingresar. Entonces Ricardo comete la falacia conocida como argumentum, que implicaría entonces, ¿no? Claro, entonces, ¿a qué corresponde? Corresponde el argumentum ad misericordiam. Claro, muy bien, muchachos. Y lo que sucede es que aquí está apelando más bien entonces hacia la parte de la piedad, ¿no? Está apelando hacia la piedad, está apelando hacia la clemencia, ¿no? Está apelando hacia la piedad o está apelando hacia la clemencia.
Muy bien, muchachos. ¿Y qué viene a ser parte de las manifestaciones del individuo? Pues, ¿no? Muy bien, jóvenes. Muy bien, jovencitos. Número 15. Vamos ahora a la número 15, ¿ya? Dice, el problema de Cassirer, ¿no? El problema del conocimiento, dice. Pero bueno, vamos a ver qué dice Cassirer. Dice, la primera de las reglas metodológicas de Newton propone la investigación exige que no se admitan más causas que las verdaderas, es decir, aquellas que se manifiestan y se acreditan en la explicación de los fenómenos. Ahora bien, la existencia del espacio absoluto y del tiempo absoluto no constituyen una verdadera causa, en el sentido que aquí se establece, pues ningún fenómeno natural podría darnos noticia segura de ellos. Ninguna experiencia podría justificarlos o refutarlos. En esta contradicción reside la crisis de la teoría newtoniana de la experiencia, y de ahí surgen las principales objeciones de sus adversarios. Bien, a continuación entonces, a partir de la lectura se infiere que el método de investigación newtoniana se contradecía, pues, ¿qué vamos a encontrar a raíz de eso? Resulta demasiado difícil encontrar causas verdaderas como puntos de partida. Era imposible justificar empíricamente el espacio y el tiempo absoluto. El concepto de experiencia empleado por Newton ya había sido cuestionado, o simplemente la tradición empirista propia del pensamiento británico eran insostenibles. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Claro, muy bien, muchachos. Resulta demasiado, era imposible justificar empíricamente el espacio y el tiempo absolutos. Claro, muy bien. Esto resultaría la parte más complicada. Muy bien, entonces, hacia eso se refiere, ¿no? Muy bien, excelente, muchachos. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. A eso tiene que ver entonces, ¿no? En un argumento se afirma que la conclusión se sigue de las premisas con necesidad absoluta, independientemente de cualquier otro hecho que pueda suceder en el mundo, y sin admitir grados. En contraste, con un argumento, la conclusión se sigue de las premisas solamente de manera probable. Entonces, en este caso, si llega a ser probable, ¿qué tipo de razonamiento o método estamos empleando? Tiene que ver con el inductivo, pues, ¿no? ¿Sí? Tiene que ver con el inductivo. Por supuesto, muy bien. Mientras que el primero tiene que ver con una condición deductiva. 16 alternativas, letra C de casa. Muy bien. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿no? Claro, recordemos que en un razonamiento deductivo, la conclusión es necesaria. Por ejemplo, si todo número par es múltiplo de 2 y 4 es un número par, en conclusión 4 es múltiplo de 2. Eso es necesario. A eso se refiere entonces cuando hablamos acerca de una conclusión necesaria. ¿Ya? ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. Y por otro lado, cuando hablamos acerca de una inducción, si hablamos acerca de una inducción, la inducción entonces, la conclusión es probable. Si el cobre conduce la electricidad, es metal, el oro es metal y conduce la electricidad, entonces es probable que cualquier otro metal pueda conducir también la electricidad. Eso es probable. A eso se refiere, ¿no? ¿Listo? Muy bien, chicos, entonces eso es lo que va a suceder entonces a partir de eso, ¿no?
Muy bien, entonces por eso estamos explicando cuáles vendrían a ser las razones. Listo, muy bien chicos. A continuación entonces eso se va a dar, ¿no? Muy bien, excelente muchachos. Sigan, poquito a poquito. Listo, excelente. Entonces eso es lo que estamos viendo en este patrón, ¿no? De comportamiento, ¿ya? Muy bien, seguimos, vamos por acá y nos vamos ahora con la siguiente. Listo, que nos señala más bien lo que viene a continuación. Dice, en cuanto a los vacuninistas, les desagrada alguna cosa, dicen. Eso es autoritario. Y con ello creen haberlo condenado para siempre. Si en lugar de ser burgueses, periodistas, etc., fueran obreros, o si hubieran estudiado solamente un poco las cuestiones económicas y las condiciones de la industria moderna, sabrían que ninguna acción es posible sin la imposición de algunas personas de una voluntad extraña, es decir, de una autoridad. Ya sea la voluntad de una mayoría de votantes, de un comité director o de un solo hombre, será siempre una voluntad impuesta a los disidentes. Pero, sin esta voluntad única y dirigente, ninguna cooperación es posible. Pruebe a hacer marchar una de las grandes fábricas de Barcelona sin dirección, es decir, sin autoridad, o administrar un ferrocarril sin la certidumbre de que cada ingeniero, fogonero, etc., se encontrase en su puesto en el momento exacto en que deba estar en él. Me gustaría saber si el bravo Bakunin confiaría su obeso cuerpo a un vagón de ferrocarril, si ese ferrocarril fuera administrado de acuerdo con los principios que proclamaban y que nadie se encontraría en su sitio si no le gusta sufrir la autoridad de los reglamentos. En este caso, entonces, todas estas grandes frases ultra radicales y ultra revolucionarias ocultan únicamente la más completa ignorancia de las condiciones en que transcurre la vida cotidiana de la sociedad. Abolir, pues, toda autoridad, incluso la consentital, dice, ¿no? La consentital. A la consentida, perdón, acá estoy leyendo esto que no está, y ahora sí. Incluso la consentida por los marineros en un navío. Muy bien. Entonces, en este apartado, acerca del anarquismo y del anarcosindicalismo, ¿no? Bastante complicada esa circunstancia. Listo, muy bien. A continuación, según Engels, que es quien plantea el texto también, según Engels, para movilizar a las personas, entonces, ¿de qué se requiere? ¿De qué se requiere? ¿De generar descontento? ¿De generar descontento en la clase obrera para despertar la voluntad revolucionaria? No, pues no. Claro, así es. De una voluntad ajena a ellos que los impulse a una acción. Claro, muy bien, así es, excelente. Claro, porque levantar las armas, ¿no? La clase obrera, ¿no? Venganza, o sea, no tiene nada que ver con eso, pues, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces, ¿qué implicaría eso, no? Abolir todo tipo de autoridad consentida por los obreros, no. Alternativa, letra B de bueno. Entonces, de tal manera que es ahí donde vamos a encontrar entonces a partir de ello, ¿no? Sí, la letra B de bueno entonces sería, pues, una voluntad ajena, pues, ¿no? Que impulse obviamente entonces a la acción. Listo, muy bien.
Eso es lo que va a llegar a ser a partir de eso, ¿no? Listo, listo, excelente, muy bien muchachos. Listo, ahí está. Del texto anterior se deduce que para Engels, Marx y demás comunistas, entonces, ¿qué estarían defendiendo los comunistas, no? ¿Qué estarían defendiendo los comunistas? Carece de sentido tener una perspectiva marcadamente revolucionaria, pero es que si carecería de sentido, entonces no serían ellos revolucionarios, pues, pero sí lo son. Claro, por eso la primera pues entonces no podría ser, pues, porque dice, carece de sentido tener una perspectiva marcadamente revolucionaria, pero si ellos son revolucionarios, pues, entonces no tendría, además proponen incluso, ¿no? Refieren, anuncian, señalan, expresan una versión más bien revolucionaria. Claro, ¿no? Tienen que abolirse de inmediato toda autoridad, incluso la consentida. Incluso la consentida. Pues en este caso no podría llegar a darse, ¿no? Claro, eso es lo que va a pasar. Entonces, carece de sentido, no, tiene que abolirse. Es posible utilizar el poder político como un instrumento revolucionario. La sociedad debe de fundarse en el respeto de la autoridad de la burguesía. Claro, alternativa sería letra C de casa. Bien, alternativa letra C de casa. Claro, muy bien. Porque es a partir entonces del poder político donde también se ejerce la actividad y la manifestación dada como un instrumento revolucionario. Claro, ¿no? No, porque lo que pasa es que no habría entonces nadie quien dirija, pues. Tiene que abolirse de inmediato toda autoridad, incluso la consentida, pero si es incluso la consentida, o sea, la que nosotros valoramos, pues a las finales no llegaríamos a nada, pues. ¿Por qué? Porque ¿quién va a dirigirnos? Y se necesita del Estado, claro que se necesita del Estado, pues. Claro, ¿no? Pero entonces no es abolir la autoridad, pues, se necesita de la autoridad. Ujú. Claro, efectivamente, ¿no? Y estamos hablando justamente de ello, pues. Claro, la pretensión que se tiene para poder abolir todo tipo de relación de autoridad en el Estado, porque a las finales lo que pretenden es, digamos, la condición nula del Estado, eso es el anarquismo. Pero los marxistas no apelan hacia la abolición completa. Lo que van a llegar a señalar sobre todo los marxistas es el valor por un Estado comunista. Es el valor, pero por un Estado comunista, ¿no? Claro, pero no de este punto de vista, pues. Claro, ajá, de esa manera, ¿no? Ajá, de esa manera, por esa razón sería, ¿no? Excelente. Claro, muy bien. No es que no haya autoridad, pues, ¿no? No significa que no haya autoridad, debe haber autoridad. Solo que esta autoridad va a llegar a ser expresada, pero sobre todo, pues, en ese primer campo. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces a eso es a lo que nos referimos entonces dentro de ese plan, ¿ya? Listo, excelente. Entonces, alternativa, letra C de casa, ¿ya? Para el psicólogo farandulero Martín, ¿qué cosa? Los objetivos políticos fundamentales de todo proceso de estabilidad política es la defensa de la propiedad privada, pues esta representa una forma de reconocimiento y de consideración en una clase trabajadora que ama su riqueza producto de su trabajo. Frente a esta opinión, entonces, un defensor de la teoría política comunista expresaría que la desaparición de la propiedad permitiría la abolición de la explotación del hombre por el hombre. Todos debemos de poseer la misma cantidad de propiedades. También el Estado tiene que ser abolido para alcanzar la paz perpetua. La posesión de bienes es una dimensión de la libertad humana. No, pues no, claro. ¿Qué implicaría? Correcto, sería
Amanecer, muy bien, excelente, muchachos. Muy bien, claro, ¿no? Estaría en contra, pues, ¿no? Claro, porque implicaría sobre todo el valor la actividad del individuo que se va a realizar, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Efectivamente, muchachos. Alternativa entonces sería letra A. Muy bien, jóvenes. Sería a partir de eso, ¿no? ¿Listo? Muy bien, chicos. Por otro lado, tenemos también lo siguiente. A ver, nos dice, los filósofos griegos creyeron que existen principios lógicos privilegiados que son esenciales del pensamiento racional. Estos principios famosos, bajo los nombres de principio de identidad, no contradicción y tercio excluido, han sido aceptados por la totalidad de la tradición filosófica y científica desde los griegos hasta nuestros días. La lógica matemática clásica lo ha incluido entre sus principios y la moderna filosofía de las matemáticas está sumamente involucrada también con su significado, su validez y su crítica. Su validez y su crítica. Así pensamos que la lógica clásica puede ser concebida como una lógica que incluye los tres principios griegos. Muy bien. Entonces, en este caso, bueno, esto es ya la parte de la autoría, ¿no? Quien lo señala, lógicas heterodoxas y todo lo demás. Ya. Listo, muy bien. Nos habla de la lógica, ¿no? Una representación acerca de cómo es que desde una perspectiva clásica se sigue valorando, ¿no? Las condiciones establecidas, pues, en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, ahora nos preguntan, ¿no? Según Francisco Miró Quesada, entonces, la lógica matemática es un sistema que implicaría, ha sido abandonado por la tradición filosófica occidental. Bueno, en el enunciado dice que hasta nuestros días, y se sigue presentando en la cultura y la influencia de la griega. Entonces no está diciendo que es discontinuo, ¿no? No es discontinuo. Posee un lenguaje formal que admite los tres principios clásicos. Excluye totalmente la forma del pensamiento racional, carece de sentido y de validez para el uso científico actual. Claro, no pierde sentido ni validez porque hasta ahora se sigue utilizando de manera significativa. Excluye totalmente la forma del pensamiento racional, no, porque desde que es lógica se utiliza el intelecto. ¿Qué vendría a ser? Posee un lenguaje formal que podría llegar a ser admisible incluso hasta nuestros días por la aplicabilidad de la cual descansa justamente entonces todas estas referencias, ¿no? Alternativa sería entonces alternativa letra B de bueno, ¿no? Claro, así es. Muy bien, chicos, lo han hecho genial. Eso viene a ser entonces como la principal competitividad de ello, ¿no? Listo, excelente. En relación a la parte de psico, rápidamente les señalo la parte de sus claves, de muchachos, para que justamente, ¿en dónde nos quedamos? Bien, la 12, ¿verdad? Ya, sigue la 13, ¿no? Sí, justamente entonces porque ya, justamente también sí, pues para que puedan también continuar con lo suyo. En la número 13, jovencitos, 13 sería entonces alternativa letra C de casa. 14, alternativa letra B de bueno. 14, letra B de bueno. 15, letra C de casa. 16, letra D de dado. 17, letra B de bueno. 18, letra C de casa. 19, alternativa letra D de dado. Y en la número 20, alternativa letra A. Alternativa letra A. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Ahora sí. Listo, jovencitos. Excelente. Ha sido todo un